Capital Radio. Laura Blanco. Y don Alberto Iturralde, Super Iturralde, que nos acompaña en pleno viernes, pleno agosto, después de una semana de volatilidad, y ha dejado, digo yo, el mojito y la toalla y el cubo y la playa o el ventilador o lo que haga Iturralde en vacaciones, y nos acompaña en el consultorio Alberto Iturralde, Operativa DAX. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semanita? ¿Qué tal las vacaciones? Porque usted dedicará algo de tiempo a sus vacaciones o tampoco. Sí, intento hacer cosas distintas durante estos días. Bueno. Y sí, pero lo que pasa es que el pulso al mercado no se lo podemos perder. No. De manera que independientemente de que de otra manera sigamos al mercado, ahí estamos. Así es que muy bien. A ver, ha sido una semana muy intensa, muy interesante. Hemos reflexionado sobre el análisis que usted nos dejaba aquí en tiempo real cuando el mercado caía con fuerza el lunes y el entorno, bueno, pues ha cambiado porque usted nos decía que no cunda el pánico, que esto no es una caída como la de la crisis financiera, ¿no? Por poner un ejemplo. ¿El mercado se ha calmado? ¿Hasta qué punto el mercado se ha calmado, Alberto? ¿Hasta qué punto el mercado es bipolar? ¿O qué ha pasado esta semana? ¿Qué demuestra? ¿Qué aprendizaje nos deja esta semana en bolsa? Nos deja el aprendizaje de que tiene sus fases, pero la caída no ha terminado. Fíjate, yo estos días en la operativa DAX estoy largo. Desde hace 300 puntos más abajo sigo alcista. Estos días, pero hay que entender qué sucedió la semana pasada, bueno, a principio de esta semana, al respecto de la caída que vimos. Y es que cuando vimos al mercado descender con mucha fuerza, las razones a las que se atribuía esa caída eran peregrinas. Por ejemplo, el mercado japonés durante los últimos meses había marcado máximos históricos. En ese mercado se había generado un gran sentimiento comprador por aquello de marcar máximos históricos después de 30 años y, lógicamente, la caída en un mercado en el que hay un sentimiento comprador mayor es más fuerte. Por eso el mercado japonés cae más. ¿Se le atribuye a que es que el Banco de Japón ha subido tipos de interés? No. Por otra parte, cuando hablamos de Europa, hombre, es que Estados Unidos, que ha aumentado un 0,2% su desempleo, puede entrar en recesión. La situación económica de Estados Unidos venía ya de una semana anterior en la que no se había producido esos desplomes cuando ya conocíamos ese dato. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con la caída del lunes? En realidad, que no se entiende por qué se ha producido. Se atribuye a causas peregrinas, es decir, causas que no pueden ser las reales, y eso lo que realmente implica es que el mercado el lunes comenzó a caer. Comenzó a caer significa que volveremos a ver más descensos, pero ahora hay que entender que puntualmente lo que está haciendo el mercado es suavizar esa gran sobreventa, que, ojo, todavía puede ser el rebote que veamos mayor al que ya hemos visto. El lunes pasado vivimos un momento de un grandísimo sentimiento negativo. Sí. Habíamos vivido un recorte muy rápido en las bolsas y ya se nos justificaba con razones que teníamos en la mesa la semana anterior, pero que de repente, como no entendemos por qué el mercado cae, volvemos a traerlas como si eso fuera la causa de la caída. Bien, ¿qué es lo que va a pasar más probablemente ahora? Después de ese gran sentimiento negativo que vivimos el lunes, lo más probable es que los mercados tengan un rebote temporal para suavizar esa negatividad e incluso conseguir que los inversores vuelvan a, entre comillas, confiar en el mercado. Por ejemplo, estamos con un IBEX ahora mismo en 10.592. No sería de extrañar ver una continuidad en el rebote a estas zonas de 10.850. En esa zona es justo el punto desde el cual se descolgó a la baja el IBEX estos días atrás. Es decir, es una zona que ahora sería resistencia. Fue un soporte roto, ahora es resistencia. Y en esa zona tiene que volver a ver, lo veremos si efectivamente el IBEX rebota hasta esa zona, una cierta complacencia, una cierta sensación de que lo malo ha terminado. No. Para que realmente terminen las caídas, se tiene que generar una razón de pánico real. No, hoy caemos X, pero es que mira, la semana pasada el dato de empleo salió negativo, o fíjate, es que Japón ha subido los tipos de interés, y claro, como llevábamos muchísimos años sin los tipos de interés en este punto, hoy, por eso el mercado cae, el carry trade. No, necesitamos una causa real para hacer claudicar a los inversores. ¿Cómo se conseguirá eso? Pues tal y como explicamos el lunes, con una causa geopolítica de primera magnitud.
con lo cual ahora lo normal es que el mercado tenga un cierto rebote. Un 3% no nos debe extrañar más ver subir los índices. Esa zona en el IBEX, pues 10.850. Si nos vamos, por ejemplo, al caso del DAX, tampoco nos debe extrañar verlo en niveles de 18.050. Está ahora mismo en 17.711. Y una vez que ya se nos haya olvidado lo que habíamos vivido el lunes pasado, lo más normal es que vuelva de nuevo otro recorte y ahí, muy probablemente, veremos efectivamente una causa que pretenda hacer a los inversores vender en el mercado con pánico y con la sensación de que todo va a ser mucho más complicado. Ahora simplemente lo que estamos viendo es cómo el sistema financiero marca los tiempos de todo el movimiento. Lunes, caída muy fuerte y pánico puntual, ahora un rebote para suavizar ese pánico y posteriormente una nueva caída para volver a generar pánico. Vale. Alberto, tengo dos dudas antes de ir con los oyentes. Cuando hablábamos el lunes, sucedió el viernes pasado y sucedió el lunes y usted nos comentaba cómo estaba en el DAX, ¿no? Y nos decía, estoy bajista, creo que lo dijo el viernes, estoy muy bajista. El lunes, en medio del pánico, comentábamos la escena, pero usted antes nos decía, me he puesto alcista en el DAX. ¿En qué momento, en qué día? ¿Es el lunes, es el martes? ¿En qué momento cambia la operativa respecto al DAX y usted dice cierro cortos y abro largos porque aquí tengo una oportunidad de sacarle puntos al índice alemán pues en estos días que estamos viviendo después del lunes negro? Vale, exactamente el día 6 de agosto, es decir, el martes pasado. Vale. Y voy a explicar por qué. Cuando nos encontramos con un grandísimo sentimiento negativo como el que vivíamos el lunes, con todo el mundo, fíjate, teníamos que hacer especiales porque lógicamente hay que explicar por qué hay un 3% de caída puntual en todos los mercados e inmediato, y luego ya, si encima unimos lo que estaba pasando en Japón, ya, bueno, hablamos de números del 13% y cosas así. Eso genera un gran sentimiento negativo. Entonces, cuando el mercado deja de caer, es decir, una vez que el lunes marca mínimos exactamente, por ejemplo, el caso del DAX, en niveles de 17.040, se comienza a mover lateral. Claro, sigue habiendo un pánico, sigue habiendo una incertidumbre, sigue todo el mundo queriendo entender qué pasa. Todo el mundo el que está en el mercado cerca de lo que está sucediendo, está vendedor, está bajista. Luego, lo más normal es que el mercado corresponda con rebotes ese sentimiento. Y es exactamente lo que a mí el martes me lleva a abrir largos y estar tranquilo en el lado largo hasta ahora. Y veremos si no me voy a seguir quedando, que es probable, todo el día de hoy y la semana que viene alguno más. Claro, un especulador diría, pero bueno, qué locura, ¿cómo te puedes quedar abierto en el lado alcista a cierre de sesión? Pues porque el sentimiento no ha cambiado. Es decir, ahora el inversor intenta entender por qué el mercado rebota. El inversor siempre tiene que estar desorientado. ¿Y qué es lo que le va a desorientar al inversor el martes cuando ya ha asimilado el golpe del lunes? Lo que más le va a parecer increíble es que el mercado rebote. Por eso el lado bueno es el lado alcista por ahora. Cuando lleguemos a un punto de cierta complacencia en el que una vez que el mercado ya ha tenido un rebote más consistente del que está viviendo ahora, ya los inversores digan, bueno, parece que la cosa se ha tranquilizado, igual hay que pensar en entrar compradores. Ahí será el momento en el que tendremos que esperar que el mercado vuelva a girarse a la baja. Pero mientras tanto, el lado bueno, en contra de lo que parecía 3 días atrás, es el lado alcista. Ya. Y ahora le quiero preguntar por la política americana, porque otra cosa que sucedía esta semana, a lo mejor no va a tener ningún impacto, no va a pasar nada, Alberto, pero sí nos interesa conocer su opinión. Esta semana hemos conocido quién es el compañero de viaje de Kamala Harris, ¿no? La sucesión de hechos, Biden aparece, no parece apto para presentarse unas elecciones, su sucesora, que estaba tapada en los últimos 4 años, se convierte en la candidata, y cuando se apostaba porque su compañero de viaje pues iba a ser o el senador de Arizona o el gobernador, creo que era de Minnesota, ¿no? Bueno, pues elige a un perfil más a la izquierda que ella, con el que nadie contaba. ¿Estos perfiles y lo que está sucediendo en la política americana va a impactar en la bolsa hasta noviembre? No especialmente en cuanto a ese factor concreto. ¿Por qué está eligiendo a una persona con un perfil teóricamente más izquierdista, más woke o más... llamémosle, es que llamar izquierda eso es lamentable, pero bueno, como tenemos que utilizar quiero decirle, es como ¿no? En Estados Unidos los estándar, exacto, sí. La vara de medir es otra, ¿no? Ahí el bar es otro. Claro, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Ella, para poder enfrentarse a Trump y poder arañarle
votantes necesita, durante la campaña que queda hasta las elecciones, mostrar un perfil más derechista. Pero claro, como ella va a mostrar un perfil más derechista, que no es el suyo, pero ella lo tiene que mostrar, pues va a elegir a alguien, como efectivamente ya nos has explicado, que se considere por parte de la ciudadanía más izquierdista y no perder, lógicamente, el voto de la izquierda. Pero no estamos más que dentro de gestos puntuales. Al mercado le van a afectar, dentro de las elecciones estadounidenses, los grandes momentos. Si hubiera otro ataque contra Donald Trump, afectaría al mercado, porque darían por hecho que tiene las elecciones ganadas si ese intento nuevo no prospera. Entonces, lo que en realidad haga Kamala Harris con su campaña no va a ser especialmente relevante, pero sí que es muy importante seguir conectando las elecciones estadounidenses con los mercados, porque realmente lo que mueve los mercados ahora mismo son las elecciones estadounidenses. Por eso fíjate que el escenario que hemos pintado, en el que veamos de nuevo un nuevo recorte de aquí a unas semanas, tiene que coordinarse con las elecciones estadounidenses. Tenemos que ver un recorte con tiempo suficiente para que, una vez que se ha generado el pánico, haya otra nueva subida para suavizar el mercado de cara a las elecciones estadounidenses. Con lo cual es muy importante seguir el guión que tú traes en cuanto a los hechos más relevantes. Ahora, con lo que continuamos es con las dudas de los oyentes. ¿Le damos paso a algunos de ellos? ¿Le parece a usted bien, Alberto? Venga, pues con Alberto Iturralde desde Operativa DAX, 9 de agosto. Vamos con la primera nota de voz, primer audio de WhatsApp, 687050600. Nos acompaña Félix el Duende. Y Félix, aprieta el botón. Hola, buenos días. En primer lugar, quería felicitar a Capital Radio y la labor que hace junto a los analistas de analizar el mercado. Y mi pregunta era para el señor Alberto Iturralde, saber cuál es su proyección o su vista a corto plazo sobre AENA y Repsol. Muchas gracias. Venga, pues AENA y Repsol. Pues dos títulos dentro del IBEX 35. Repsol, que parece que no pasa por muy su mejor momento. Y AENA. ¿Por cuál empieza, don Alberto? Por AENA. Venga. Fijaos, AENA es un valor que de fondo es alcista. Y un ahorrador en bolsa tiene o debe, si quiere estar en AENA, buscar el lado comprador. ¿Qué es lo que pasa? Que va a tener recortes puntuales, como es normal. De hecho, el que ha realizado ahora lo ha hecho justo a una zona en la que en el pasado el valor frenaba subidas. Fíjense, durante el año 2019, AENA, que traía desde su salida a bolsa una subida más que importante, justo en el año 2019 frena la subida en el nivel 164. Bueno, pues hace ya unos meses explicábamos aquí en Capital Radio que AENA, al superar ya por fin, y después de años, esa zona 164, se había vuelto un valor alcista a largo plazo en el que un ahorrador puede estar comprado. Bueno, subió AENA hasta niveles de 195 y desde ahí, en este pánico que hemos vivido durante estos días, ha recortado hasta esa zona 164 que en su día fue máximos históricos. Es decir, técnicamente lo está haciendo normal dentro de un valor alcista. Ahora lo que ha realizado es una especie de movimiento de vuelta al soporte. Lo que había sido resistencia ahora es un soporte. Y ese soporte efectivamente ha frenado los recortes. Con lo cual, para un especulador tranquilo hay que estar en AENA. A corto plazo, lo normal es que tenga rebote. ¿Por qué? Porque AENA también ha sufrido, como muchos valores del mercado español, un sentimiento vendedor fortísimo durante los últimos días. Y lo normal es que eso se suavice con rebotes puntualmente, es decir, a corto plazo, en AENA hasta niveles de 180 en principio. Lo veremos durante estos días, pero es muy probable que veamos esos rebotes. AENA sigue bien. Caso distinto es el de Repsol. Y es que en el caso de Repsol hay que entender que si efectivamente se va a intentar mantener al precio del petróleo controlado hasta las elecciones estadounidenses, lo normal es que Repsol tampoco brille especialmente hasta noviembre. Ahora, después de la gran caída que tiene Repsol, que también se ha visto correspondida por caídas en el petróleo, si tenemos que ir de aquí a unas semanas a un escenario geopolítico de mucha mayor incertidumbre, lo normal es que veamos rebotes puntuales en Repsol, como también los veamos puntualmente en el petróleo. Pero lo lógico es que de aquí a noviembre el precio del petróleo no esté en niveles especialmente altos, porque a Estados Unidos no le interesa tener una gran inflación cuando lleguen justo las elecciones. Así es que
Es probable de hecho, sorprende lo que sucede con el precio del petróleo. Aquí me salgo un momentito del gráfico, pero sí atenta al precio, ¿no? Porque podríamos pensar, esta semana cuando se habló tanto de recesión en Estados Unidos, Goldman Sachs, JP Morgan eleva su previsión de recesión en Estados Unidos, ¿no? El petróleo no se desplomaba. Pero por otro lado, si la economía está creciendo de una manera tranquila, el petróleo tampoco está marcando unos precios que acompañen, pues lo que es la expansión económica, ¿no? Y llama la atención precisamente dónde está el petróleo y como que da la sensación de que lo que tienen tener ahí parado, o los productores no quieren tirarlo para abajo y los consumidores no quieren que suba más, ¿no? Sí, eso tiene que ver, fíjate, eso que estás comentando lo anticipamos hace ya pues más de un año probablemente en esas clases que hacemos los viernes, y explicábamos que hay que tener en cuenta que desde que se produce la entrada de Rusia en la guerra de Ucrania, los 3 operadores más importantes del petróleo ya demuestran tener intereses distintos. Es decir, en un momento determinado a Rusia le puede interesar mantener el precio alto. Arabia Saudí puede puntualmente querer tener el precio alto, pero a su vez también puede querer expulsar a operadores competencia en el mercado. Y a Estados Unidos, durante este año en concreto, le interesa tener el precio especialmente bajo. Cuando ya tienes 3 operadores con unos intereses propios distintos entre ellos, lo más normal es que tú veas al petróleo moverse en una franja lateral con cierta amplitud en función de si en un momento determinado un interés cede en favor de otro o al revés. Y como ahora lo más normal es que Estados Unidos imponga su necesidad de mantener el dato de inflación bajo en Estados Unidos de cara a las elecciones, lo normal es que lo haga con el activo que más ayuda a mantener a raya la inflación, que es justo el petróleo. Por esa razón, ahora, si viéramos una complicación geopolítica, veríamos un rebote puntual del petróleo para llegar a zonas de 80 y generar cierta incertidumbre en esa zona, pero de cara a noviembre tienen que volver a controlarlo. No se pueden encontrar durante el mes de octubre un petróleo especialmente alto que dé un dato de inflación negativo de cara a las elecciones y de algún modo perjudique a quienes están ya en el poder. De manera que ahora los intereses que se están atendiendo claramente, por eso el petróleo está hasta cierto punto moderado con respecto a los últimos meses, son los de Estados Unidos. Vamos con más consultas para don Alberto Iturralde, operativa DAX, nota de voz 687-050600. Buenos días. Quería preguntar al analista sobre Supermicrocomputer del Nasdaq. Ha caído muchísimo. Me gustaría saber qué opina el analista de esta empresa. Supongo que no le guste mucho, pero bueno, a ver qué sale. Venga, un abrazo y gracias por vuestra función. No prejuzga don Alberto Iturralde que le puede sorprender. De todas formas es un título Nasdaq, Alberto. Claro, es un título Nasdaq y esa es la clave. Durante estos últimos meses, llevamos ya casi un año explicando que los excesos que se produzcan en el mercado tecnológico estadounidense tienen mucho que ver. En el caso de Supermicrocomputer, no tanto de manera directa, pero sí de manera indirecta, porque se está aprovechando del exceso alcista de Nvidia. Recordemos que no tiene ningún sentido que compañías tecnológicas nos digan, un año y medio después, que deben ser valoradas 11 veces más que lo hacían en octubre de 2022. Eso no tiene sentido. Y Microcomputer es una de ellas. Ha llegado a subir desde octubre de 2022, pues fíjense, estamos hablando de que cotizaba en niveles de 80 a 90 dólares y ha llegado a 1.230 dólares. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, una subida concretamente en Supermicrocomputer del 2.300% en año y medio. No, lo que más probable estamos viendo ahora es una vuelta a la cordura en el valor. No es que esté teniendo una gran caída, que es lo que intentamos leer si vemos el último movimiento que protagoniza desde marzo de 2024. No. Lo que estamos viendo es la lógica de la bolsa. Mira, no vale 23 veces más que en octubre de 2022 y está volviendo a su sitio. Aún así, fíjense, ahora mismo todavía estaría cotizando con respecto a ese octubre con unos porcentajes de subida del 880%. Fíjense, en aquel momento, Supermicrocomputer, concretamente en octubre de 2022, cotizaba en zonas de 55 dólares. Ahora está en 509. No es que el valor esté cayendo. Es que lo que no tuvo sentido es qué pasó antes. Y eso sucede con todos los valores del sector tecnológico en los que hemos visto esos excesos durante los últimos año y medio.
Bueno, es que el gráfico es espectacular, o sea, la subida vertical hasta la zona de $1,000 es brutal, ¿no? Y la corrección a 509, pues también es brutal, pero ¿de dónde viene, no? ¿Dónde estaba el título antes? Venga, otra consulta, Félix. A ver, sí, 1, 2, le estamos dando el botón. Buenos días de viernes, Luis Vicente Muñoz. Pues hoy no está Luis Vicente Muñoz, Simplemente hoy está Laura Blanco. Por un stop de beneficios para Apple. Las tengo compradas a 170 y bueno, por si se tuerce la situación bursátil, tener un punto de salida. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Bueno, y le damos desde aquí saludos a Luis Vicente Muñoz, que está en su descanso merecido. El descanso que no nos tomamos ni Félix el Duende, ni Alberto Iturralde, ni yo, se lo toma Luis Vicente Muñoz como debe ser. Stop de beneficio en Apple por si la cosa se tuerce. Alberto. Vale, además de ese stop, vamos a hablar con un poquito de más amplitud sobre Apple porque es muy importante. Vale. Cuando vemos movimientos excesivos en el mercado, hay que observar cómo, de manera comparativa, los valores van desplazándose en función de ese movimiento excesivo. Es decir, si comparamos las caídas que ha tenido Nvidia durante estos días con respecto al S&P 500, veremos que ha sido muy superior a la que, por ejemplo, ha tenido Apple. ¿Por qué hay que tomar nota de ese efecto? Porque de cara a futuro, cuando debamos elegir valores, tendremos que ser mucho más propensos a elegir aquellos que han funcionado mejor o por lo menos menos mal que otros, como es el caso de Apple. Ahora mismo, un stop de beneficios, si alguien quiere evitarse una siguiente caída en el mercado que podría producirse de aquí a unas semanas, como hemos explicado al principio, el stop de beneficios debería estar en el nivel 207. Ahora está en 213 Apple. Lo normal es que rebote más con esa especie de, que hemos hablado antes, ¿no?, de intentar suavizar el gran sentimiento negativo, pues que rebote esta zona de 220 sin demasiada dificultad. El 207 sería ese stop, pero ojo, porque una vez que se produzca, si es que se produce, ese segundo recorte en el mercado global durante estas semanas, yo creo que uno de los valores que debería estar en nuestra cartera cuando haya pánico es justo Apple, por lo que acabamos de explicar, es decir, porque está reaccionando de una manera menos negativa a las caídas del mercado. Qué interesante además la zona donde compra el oyente, ¿no? Porque estaba mirando mientras usted hablaba el gráfico de Apple y efectivamente esa zona cerca de 170, por encima de los 170, era una zona que le costaba en el año 2022, el título retrocede y cuando la supera, luego vuelve otra vez a esa zona de 170, otra vez, ¿no? A buscar el precio que se acaba convirtiendo en soporte. Tiene mucha lógica la compra del oyente. De hecho, si alguien revisa los consultorios que hemos hecho en Capital Radio, verá que en esas zonas explicábamos que Apple era compra por una razón muy, muy sencilla. Cada vez que tenía un recorte, como tú acabas de describir, es decir, intento de superación y recorte, nos encontrábamos con noticias muy negativas de la compañía que hasta cierto punto generaban cierta broma. Es decir, pues que si se ha demostrado en Bélgica que los modelos iPhone me acuerdo de eso, 24, claro, eran cosas que dices, anda, por favor, estáis aprovechando a sacar esa noticia ahora que ya teníais en el cajón previamente para, de algún modo, que la gente no compre el título antes de subir, como probablemente iba a hacer, y efectivamente después ha hecho. Así es que es una muy buena zona de compra. Venga, yo creo que nos da tiempo a alguna consulta más antes de irnos con el minuto de oro. Estoy hoy con el 687, el 607. Yo creo que es el calor que hace en Madrid y dicen que esta noche viene lo peor. 687-050600. Buenos días. Quería preguntar al señor Iturralde, quiero entrar en un banco español. Dudo entre Bankinter y la Caixa. A lo mejor no tiene que ser ninguno de esos dos. Pues a ver qué me puede decir. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, lo primero, selecciona un sector y quiere entrar en un sector. Y lo segundo, duda entre dos títulos. El planteamiento, Alberto, ¿le parece el adecuado? Sí, me parece el adecuado. Son dos valores que dentro de la banca han sido especialmente fuertes durante este tiempo. Pero yo ahora, y le voy a decir que elegiría Bankinter, ¿y por qué? Yo elegiría Bankinter, pero no ahora, es decir, no para comprar ahora. Yo ahora lo que haría es dejar que Bankinter, por ejemplo, tuviera un poquito más de recorte durante estas próximas semanas, como parece que el mercado podría hacer. Hemos antes explicado un poquito el escenario y nuestra oyente seguro que de algún modo lo ha podido encajar dentro de su pregunta. Y con ese recorte de Bankinter que pudiera ser hasta niveles de 6.30,
está ahora mismo todavía en 7,34. Es decir, si fuera esta zona de 6,30, que tiene una zona de soporte formidable, yo me plantearía entrar en Bankinter. ¿Por qué en Bankinter y no tanto en CaixaBank? CaixaBank es un valor alcista también dentro de la banca, como lo es Bankinter. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos que vivir durante los próximos meses, una vez que hayan terminado las elecciones, ahora estamos todavía pues a 2 meses y medio de que se produzcan, pero si tenemos que vivir en bolsa los siguientes meses, hay un valor como Bankinter que ha demostrado históricamente que es un valor más alcista dentro de la banca que los demás. Mientras BBV, Santander y CaixaBank no marcaban nuevos máximos históricos, Bankinter sí lo llevaba haciendo años. Con lo cual, probablemente el comportamiento mejor de Bankinter continúe cuando todo se complique a nivel global. Así es que yo dejaría ahora que recorte Bankinter y una vez que lo haya hecho, si tenemos pánico global en el mercado, es decir, todo el mundo se quiere tirar por la ventana, será el momento de comprar Bankinter. Lo que pasa es que, a ver, Alberto, tengo una duda con lo que usted acaba de explicar de Bankinter. Vamos a ver, la tenemos en 7,34, 7,35 y usted dice, bueno, a ver si el título se va a la zona de 6,30, pero si no me fallan los cálculos, para que Bankinter se fuera a esa zona, tendría que caer un 14%. Eso es mucho caer, lo digo porque si cae Bankinter un 14 es porque tenemos en España un impuestazo 2.0 o algo, ¿no? Para que se nos meta un viaje la banca, porque Bankinter lo hace mejor que el resto, pero, hombre, para que nos caiga un 14 Bankinter algo gordo tiene que pasar. Bueno, fíjate que estos días Bankinter ha llegado a recortar hasta te estoy cuantificando ahora mismo, un 17% desde máximos. Exactamente, el día, te lo voy a ver si te lo... Mira, el día 24 de julio ¿sí? Estaba en niveles de 8,30 sí. Y ha marcado en este pánico que hemos vivido el lunes unos mínimos justo en 6,86. Bueno, pues si alguien cuantifica esa caída, anda rondando del orden de te lo voy a hacer con precisión, un 17%. Y fíjate que no hemos visto nada que nos deba preocupar excesivamente con respecto a la banca. Claro, a mí no me sirve que me digan, no, es que Japón, lo que tú quieras, Japón lo que nos quieran decir, pero el Bankinter no tiene sentido que tenga ese recorte si efectivamente las razones son las que nos han contado. La razón real de todo esto no tiene nada que ver ni con Japón ni con la recesión. Tiene que ver con que los mercados viven procesos de subida y en esas subidas tienen también recortes importantes, como ha sido durante estas últimas sesiones el caso de la gran banca. Y probablemente volvamos a ver un recorte importante que se nos venderá, y ahí no te extrañe que si Bankinter tuviera ese recorte tan importante, no te extrañe que efectivamente nos den una razón para quitarnos de encima a los bancos. Bueno, pues será el momento de comprar. Alberto Iturralde en el consultorio desde Operativa DAX, Minuto de Oro, este viernes 9 de agosto de 2024. ¿Nos deja una estrategia? Sí, porque fíjate, en realidad hay muchos valores en los que se puede estar ahora alcista para un rebote rápido. Por ejemplo, Santander, que está en 4,09, lo normal es que rebote durante estos días hasta zonas de 4,25, por poner un ejemplo de banca. Pero a mí, como me llama la prudencia, siempre que me toca dar un valor en el Minuto de Oro, sigo confiando en Iberdrola, que es uno de los que hemos venido trayendo durante los últimos meses repetidamente. Ya veis que durante las grandes caídas ha funcionado mejor que los demás y lo más normal es que siga haciéndolo durante las próximas sesiones. Así es que está ahora mismo Iberdrola en 12,05, el objetivo alcista en 12,40 y bueno, tenemos un stop ahora mismo de manera inmediata en Iberdrola en nivel de 11,85, se puede estar durante las próximas sesiones en Iberdrola. Bueno, pues se puede estar en muchos valores para rebote rápido, lo dice Alberto Iturralde, pone nombres a esa posibilidad, estrategia con Iberdrola y cita también banca española, el caso del Santander. Alberto Iturralde, Operativa DAX, siga disfrutando de sus vacaciones. Gracias por pararlas momentáneamente, hacerle un slot a Capital Radio, a los oyentes de Capital Radio, para charlar con nosotros de lo que más nos apasiona, los mercados, la bolsa. Muchísimas gracias. Cuídese, amigos. buen fin de semana. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.